Cuando empecé a hablar temas de educación financiera, me puse a investigar mucho acerca de cuáles eran tal vez las mejores recomendaciones para los jóvenes en un contexto latinoamericano. Sin embargo, me di cuenta que con el tiempo esas recomendaciones que a todo el mundo le hacen con relación a las finanzas personales no son necesariamente tan buenas. Quédate hasta el final de este video porque te voy a contar los que para mí son 5 consejos financieros que debes dejar de seguir. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a este nuevo Domingo Financiero. Creo que una de las primeras recomendaciones que, si bien son muy orientadoras al inicio, cuando uno está empezando a organizar sus finanzas, es que se pongan metas numéricas y también con una fecha muy específica para cumplirlas. Sin embargo, esto tiene un pequeño problema y es que uno empieza a ponerse mucha presión, pero sobre todo empieza a hacer cosas con las que tal vez no está en el fondo de acuerdo, simplemente para conseguir esta gran meta numérica. Así que yo creo que aquí más importante de qué, es decir, cuál es esa meta, es el cómo. ¿Cómo vamos a llegar hasta esta meta financiera? Y un libro que me cambió la perspectiva sobre las cosas con relación a hacer dinero fue La década decisiva de la autora Meg Jay, que nos dice que justo esta década decisiva es los años cuando uno tiene 20 años. Yo tengo 29, siempre hablo aquí de mi edad, perdonen amigos, vamos a seguir enfocados en esto. Y es que ahí uno de joven muchas veces empieza a buscar cosas para hacer dinero lo más rápido posible y para llegar a esta meta numérica que de pronto cada uno de nosotros llega a tener. Yo, por ejemplo, cuando pues tenía 18 años y recién pude tener edad para trabajar, me puse a, por ejemplo, repartir volantes. También hacía algo que se llamaba ser una compradora incógnita, hacía también asesorías en la universidad y un montón de cosas que me permitieran llegar a esta meta numérica que en ese momento para mí eran mis primeros $1000 para luego poderlos invertir. Y aunque esto está bien porque a uno se le desarrolla el genio financiero, se le quita el miedo a cobrar, aprende a pasar una cuenta de cobro y muchas otras cosas pedagógicas, pero cuando uno empieza a quedarse en el rebusque de manera indefinida puede ser muy peligroso porque la autora Meg Jay del libro que les digo dice que hay algo que se forma a través de esta década decisiva que es la experiencia vital. Y claro, un joven que no tiene experiencia, que de pronto está estudiando, claramente va a buscar cualquier forma para hacer un ingreso adicional. Sin embargo, de manera paralela debería enfocarse también en profesionalizarse en algunas aptitudes o algunas habilidades que les permitan destacar sobre los otros y también pues empezar a ganar más dinero. ¿Qué pasa con las personas que de pronto se meten a un trabajo y luego a otro o hacen cosas de medio tiempo o cosas demasiado atomizadas que de pronto no tienen que ver una cosa con la otra para lograr pues una meta financiera? Y es que finalmente en esa década no terminas especializándose en nada y no terminas siendo bueno realmente en una sola cosa, sino son trabajadores como de muchas cosas al tiempo. Que esto no tiene nada malo, de nuevo, cuando uno está como al inicio de su vida financiera, porque desarrolla todas estas habilidades que les conté, pero sí es muy importante que uno empiece a especializarse, a estudiar y sobre todo a crear esa experiencia vital en esto que queremos tener experiencia. Por aquí les voy a dejar un pantallazo de cuáles son las 10 habilidades para el futuro según el Foro Económico Mundial. Entonces, el primer consejo que creo que deberías dejar de seguir es trabajar solo por plata. Número 2, no darse pequeños gustos. Y yo sé que aquí somos los evangelizadores de no tener muchos gastos hormiga o por ejemplo no comprarse el café en Starbucks o en Juan Valdez porque Dios mío eso es muy caro, que llevar el propio termo, todo eso es muy importante, pero hace poco leí una información que me parece bastante importante compartir aquí y es que al final la vida es linda porque uno puede darse esos pequeños gustos y por supuesto hay cuentas alrededor del internet de cuánto uno se ahorraría al mes, a la semana o al año si dejara de tomar café por fuera. Obviamente yo me sigo sosteniendo en que pues un cafecito afuera no hace daño, pero es que conozco personas que se compran 2, 3 y hasta 4 cafés por fuera, lo que por supuesto va haciendo un hueco en las finanzas. Sin embargo, uno tendría que revisar cuáles son las estrategias de ahorro en los pedazos más grandes en el conjunto de sus finanzas. Y déjenme profundizar un poco aquí. Si uno, por ejemplo, tiene una tasa de interés altísima que está pagando en un crédito hipotecario o en un crédito de libre inversión, es mucho más fácil hacer una renegociación de esa deuda, por ejemplo, para pagar menos intereses o acortar el plazo, esforzarse un poco más y ahorrar, ¿no?, ese dinero en intereses versus dejarse de tomar un café al día, que claro, en Colombia pueden ser aproximadamente $2.5, hay incluso cafés de $3, para que nos ven desde otros países, pero esto al final acumulativo va a ser de pronto un sacrificio que uno va a percibir como es que estoy siendo infeliz porque no estoy tomando café, a decir, oiga, voy a levantar el teléfono y voy a refinanciar mi deuda, voy a hacer un acuerdo de pago que me permita ahorrarme en intereses. Entonces, en este canal
sí estamos de acuerdo con darnos estos pequeños gustos, tener gastos hormiga que nos representen al final felicidad en algún momento de estrés o para sentirnos, por ejemplo, empoderados al momento de iniciar nuestro día con un buen café, pero eso sí, con el compromiso de que en estos pedazos grandes, como por ejemplo el refinanciamiento de una deuda, el pago que estamos haciendo o un arriendo muy costoso que estamos teniendo, pues ahí es donde realmente se va a ver el ahorro. Y muy importante que ese ahorro no simplemente uno refinancie y simplemente lo que se dejó de gastar ahora se lo gasta en otra cosa, sino que efectivamente lo pudiéramos pasar a otra cuenta. Si yo, por ejemplo, me estoy ahorrando $20 de la cuota sobre la financiación que hice por llamar al teléfono, pues esos $20 pásenlos a una cuenta, por ejemplo, de alto rendimiento que les permita ver crecer ese dinero y efectivamente saber que ahorraron. Que esa es una de las grandes trampas del ahorro. Uno dice, es que compré esto en promoción o esto en 2x1, pero esa plata que uno no deja de gastar, realmente luego la va a usar para otra cosa en vez de apartarla en una cuenta y ver ese ahorro tangible. Así que esa es una de las recomendaciones. El tip número 2 es entonces, sí, date tu gusto que te lo mereces. Número 3, si ustedes van a decir, pero ella nos ha dicho todo lo contrario, pero aquí les prometo voy a explicar mi punto. Y es el tercer consejo financiero que creo que debes dejar de seguir, es crear una infinidad de fuentes de ingreso. ¿Qué sucede aquí? Yo sí siento que uno empieza a elevar su nivel de ingresos cuando se especializa y se vuelve muy bueno en una cosa. Por ahí hay en internet una frase muy famosa rodando en donde dice que si tu hijo reprueba literatura, pero es muy bueno en matemáticas, entonces contrátale un profesor de matemáticas, no de literatura. Porque al final en lo que hay que especializarse es algo que a uno se le dé bien, no todo lo contrario. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando yo estaba, digamos, sufriendo por alguna materia que contratábamos unas horas extras para poder ser mejor en esa materia y superarme a mí misma? Pero, por ejemplo, no sé por qué nunca se hizo al revés, ¿no? Que a uno le contrataran un profesor en algo que uno fuera muy bueno para definitivamente ser excelente y ya cuando uno salga del colegio o de la universidad, pues ser destacado, ¿no? Y salirse un poco de la multitud con relación a las habilidades. Entonces, yo sí creo que aquí un grado de especialización es importante para incrementar los ingresos y esto aplica para todas las fuentes de ingresos. Yo soy muy fan de invertir, soy fan de hacer generación de contenido en redes sociales, de presentar y de hecho mi video más famoso hasta la fecha en YouTube es sobre cómo hago 10 fuentes de ingresos. Ustedes dirán, ay, no, Karen no está siendo coherente. Pero si ustedes miran con detenimiento ese video, que si no lo han hecho, los invito a que lo hagan, todo está amparado bajo un proyecto sombrilla que es la marca personal. Yo creo mi marca personal y a partir de ahí saco el curso en Creana, saco mi libro, doy conferencias, genero contenido de educación financiera. Miren, allá van 4 fuentes de ingresos y en general todo es acerca de educación financiera. Que claro, tengo una habilidad entonces ahí para comunicar, más este conocimiento de educación financiera es lo que combino y hago estas fuentes de ingreso. Sin embargo, hay personas que por ejemplo dicen, no, bueno, lo primero que tienes que hacer es un negocio digital para vender cualquier otra cosa. Y luego también tienes que tener redes sociales para ser influencer. Y luego entonces pronto también tienes que empezar a invertir. Yo sí siento que hay un punto en donde todas estas podrían llegar a ser compatibles, pero lo que sucede es que el tiempo es limitado, mis queridos amigos y amigas, y es por eso que cuando uno empieza a disparar a muchos lados de manera diferente, finalmente no se vuelve bueno en ninguna cosa y finalmente no logra poner todo el capital en una sola cosa para aumentar los ingresos. Pasa como con las inversiones. No es lo mismo invertir $500 a $1,000 a $10,000. Obviamente las ganancias van a ser proporcionales a lo que nosotros estemos invirtiendo y eso justo es lo que pasa con nuestras habilidades. Si yo me vuelvo especialista en marketing digital y luego también, no sé, en venta de ropa y luego también en pintar cuadros pero no venderlos, como que vamos a atomizar demasiado nuestras habilidades, no nos vamos a enfocar realmente y no vamos a lograr ser destacados en una sola línea. Y con ser destacados no es ser los mejores de los mejores, sino efectivamente poder tener una fuente de ingresos estable, cada vez aprender más al respecto y por lo tanto ganar más dinero al respecto. Es lo que le pasa, por ejemplo, a algunas personas que son expertas en marketing digital. No son influenciadores, pero a punta de embudos de venta y de estrategias de email marketing pueden ganar más que un influenciador, incluso sin la comunidad. Eso es un universo, amigos, así que la recomendación, yo creo que al menos al inicio es especializarse para empezar a generar más ingresos y también, claro, tener un backup con otras fuentes de ingreso, pero que no vaya a ser, mejor dicho, que las 4 o 5 cosas donde vayamos a hacer esta fuente de ingresos sean la prioridad. En mi caso, por ejemplo, sí tengo mi plan de aprender a invertir más a corto plazo, porque yo soy más de compro la acción y espero, o sea, la holdeo, yo soy más de largo plazo, justo porque ahorita mismo no me da el tiempo de hacer análisis técnico, hacer análisis fundamental, revisar las noticias. Ese en este momento no es muy fuerte, pero a futuro sí es un plan. Así que cada persona es un mundo, ustedes empiecen a revisar. El tercer consejo financiero que creo que debes dejar de seguir es tener una infinidad de fuentes de ingresos. Y consejo número 3, mamá, te
te amo, pero siempre que hablo de finca raíz te pondré como ejemplo para tener casa propia. Creer que pagar arriendo es botar la plata. Y acá Arena, ven a mí, bueno, eso es muy años 2000, 2011 tal vez. Pero es que acá hay como una discusión y como este es un país polarizado, tenemos el 50% de los colombianos que creen que uno sí o sí debería y tener su casa propia, con lo que estoy de acuerdo, y por el otro lado también el otro 50% de los colombianos que dicen ¿eso casa para qué? Impuestos, fugas, inquilinos, odio. Yo tengo ahí como un mix. hay algo que decir y es que la casa o el techo en donde uno va a vivir no es que sea una inversión o tenga que verse como algo que rente absolutamente todo el tiempo, porque al final es una necesidad básica. Es decir, siempre cuando salimos de la casa de nuestros papás o de pronto cuando ya nos vamos a independizar, hay que escoger entre dos grandes opciones. O me voy a pagar arriendo o me voy a pagar un crédito hipotecario para ir teniendo mi casa propia. En cualquiera de los dos, a menos que uno tenga el capital súper ahorrado y completo, lo cual es muy difícil en pues un estado económico como el que tiene Colombia, más siendo joven en Latinoamérica, pues uno siempre tiene que decidir pagar o intereses o pagarle al arrendatario. Pero hay muchas personas que satanizan mucho el tema del arriendo porque dicen cuánta plata ha botado a lo largo del tiempo. Les cuento que con mi novio hicimos un ejercicio donde aterrizamos en una tabla el comparativo para saber cuánto pagaríamos de intereses antes de empezar a aportar a capital cuando compráramos nuestra casa propia, porque esa fue una de las discusiones cuando nos íbamos a vivir juntos. Bueno, ¿vamos de una vez a pagar un crédito para tener la casa propia o por el contrario nos vamos a ir en arriendo? Y en este ejercicio de observación nos dimos cuenta que uno duraba 8 años pagando solamente intereses, no aportando a la casa. Y esta información completa ustedes la tienen en este video de por qué yo particularmente prefiero vivir en arriendo. Ahora mismo yo llevo viviendo en arriendo aproximadamente 4 años, es decir que de Gabela tendría otros 4 años para ahí empezar a tomar la determinación. Cuando nos vinimos a vivir aquí con mi novio, pues entonces decidimos, bueno, sí vamos a pagar el arriendo, pero tenemos un compromiso de ahorro para alivianar la carga al momento de comprar una casa propia. Entonces, este tema de que, no sé, pagar arriendo es botar la plata o es un desperdicio, en realidad es que es una de las opciones que tienen las personas si quieren independizarse. La recomendación aquí es que empecemos a buscar maneras creativas de vivir un poco por debajo de nuestras posibilidades, esto lo hablamos en un video anterior, para lograr ahorrar cada vez que tengamos un ingreso adicional o un incremento en nuestro sueldo o que a nuestro emprendimiento le vaya bien. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas ganan más y gastan más. Aquí hay que ampliar esta brecha. Y lo mismo pasa con el arriendo. Yo sí creo que uno tiene que hacer como un sacrificio temporal, sobre todo en un lugar en donde le quede cómodas el arriendo, en donde el flujo no se vea tan apretado, pero eventualmente sí de pronto revisarlo a futuro como una inversión. Pero no siento que el arriendo sea botar plata. Entonces el cuarto consejo financiero que creo que debes dejar de seguir es que el arriendo es botar plata. Y nos vamos con el último, el consejo número 5, y es restringirse por años para finalmente sí disfrutar. Digamos que nuestro sistema educativo y en general cultural lo que a uno le dicen es que uno se tiene que graduar del colegio, luego tal vez si hay posibilidad ir a la universidad, después de eso conseguir un buen trabajo, intentar pedir pues obviamente una alza en ese salario para finalmente cuando uno se pueda pensionar y disfrutar ya tenga todo listo. Pero yo sí siento que en este momento en donde la digitalidad está presente y en donde es muy posible ser innovador en la manera en la que trabajamos, es posible tener un balance entre disfrutar nuestra vida actual y también guardar para el futuro. Yo siempre he dicho que la procrastinación de la gratificación es una de las claves para acumular capital y eventualmente hacerlo crecer. No es lo mismo tener, bueno, $100 ahorrados a decir, me lo voy a meter en cositas, óigame, no, mejor lo voy a invertir, no sabiendo que me voy a volver multimillonario con eso, pero al menos sabiendo que esos primeros $100 me van a enseñar cómo funciona una plataforma, cuánto valen las comisiones, cómo se mueve el mercado, etc. Entonces, yo sigo siendo fan de restringirse un poco para lograr acumular capital, pero no siento que tenga que ser una restricción absoluta ni aplazar los grandes sueños hasta el final de nuestras vidas. Porque sí, siempre se ha dicho que ese es como el proceso natural y que uno tiene que esperar años ya para disfrutar. Pero la verdad es que ahora existe un concepto muy interesante que se llaman las mini jubilaciones, en donde uno puede, sin un capital exagerado de dinero, empezar a tener unas escapadas o empezar a planear unos viajes que para uno sean muy significativos sin necesidad de ahorrar un montón de dinero. O, ¿por qué no? Si uno quiere lograr una gran meta financiera, también puede ir haciendo unos ahorros programados sin necesidad de dejar de viajar o dejar de pedirse un domicilio, que al final son cosas que endulzan y hacen que la vida sea dentro de todo muy feliz. Así que creo que aquí lo que hay que hacer, y esto suena, es finanzas personales al final, amigos, un presupuesto que me permita en el mes tener un porcentaje que me permita gastar en mí algo de ocio, algo de disfrute, algo que yo quiera, ¿no? Para mi familia,
familia o para mis seres queridos, pero también un presupuesto para esas metas de ahorro a largo plazo. Con eso tenemos un balance, porque de otra manera lo que va a pasar es que uno hace un periodo de restricción como si ayunara o si dejara de comer por mucho tiempo, y luego cualquier dulce o cualquier cosa pues va a hacer que uno se atraque, ¿no? Es decir, que empiece a gastar a lo loco, que compre cosas sin pensar o que compre cosas que realmente no necesita o no tienen un valor simbólico tan importante. Por eso es que aquí es muy interesante que podamos empezar a revisar ese balance, porque yo sí creo que es posible disfrutar de la vida de una manera más tranquila sin descuidar las metas a futuro. Así que el quinto consejo que creo que debes dejar de seguir financieramente es que tienes que restringirte absolutamente para disfrutar. Muy conectado a todos estos consejos financieros, sí creo que sigue siendo muy importante ahorrar, y es por eso que en este video que está saliendo aquí en pantalla tú vas a poder revisar cuáles son los 5 métodos que están probados por la ciencia para que tú puedas seguir ahorrando. Hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y por supuesto activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante, y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices.